Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, he estado esperando poderte abrazar y tocar. Buenos días, querida familia de Piedras Vivas. El día de hoy meditaremos sobre el capítulo 27 de Primera de Samuel. Todos recordamos que la vida de David estuvo llena de grandes momentos de fe. Sabemos que fue el joven que enfrentó al gigante Goliat, pero el capítulo 27 nos muestra un momento diferente, un momento de cansancio espiritual, un momento donde el miedo comienza a hablar dentro de su corazón. Y muchas veces nuestra vida también tiene esos momentos. Nos cansamos, nos frustramos y comenzamos a pensar cosas que no vienen de Dios. El capítulo comienza diciendo: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Lo primero que llama la atención de esta frase es: David dijo en su corazón. No dice que consultó a Dios, no dice que buscó dirección divina, dice que habló consigo mismo. Aquí vemos un principio muy importante para nuestra vida espiritual. Muchas decisiones equivocadas comienzan cuando dejamos que nuestros pensamientos hablen más fuerte que la voz de Dios. David comenzó a pensar: algún día Saúl me va a matar. Pero esto no era lo que Dios había dicho. Dios ya había ungido a David como futuro rey de Israel. Dios ya había demostrado muchas veces que lo estaba protegiendo. Sin embargo, cuando el miedo entra al corazón, las promesas de Dios parecen olvidarse. Y esto también nos pasa. Cuando los problemas duran mucho tiempo, cuando las respuestas no llegan rápido, cuando las amenazas se repiten una y otra vez. Comenzamos a pensar: tal vez esto nunca va a cambiar, tal vez Dios no me va a librar, tal vez lo mejor es buscar una solución humana. Y eso fue lo que hizo David. El versículo continúa diciendo: y Saúl desistirá de buscarme más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David pensó que la mejor solución era escapar al territorio enemigo. El texto continúa con: se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Aquí vemos que David decide ir a vivir entre los filisteos. Los filisteos eran enemigos históricos de Israel, era el pueblo del gigante Goliat. Pero el miedo puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Cuando dejamos que el temor dirija nuestras decisiones, podemos terminar buscando refugio en lugares que no son la voluntad de Dios. A veces el miedo nos lleva a confiar más en la seguridad humana que en la protección divina. Y el versículo 3 dice: y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, y David con sus 2 mujeres. Aquí vemos que David se establece en ese lugar. Ya no es solo una visita, ahora es su residencia. Cuando tomamos decisiones basadas en el miedo, muchas veces esas decisiones comienzan a construir una nueva realidad en nuestra vida. Pero lo interesante es lo que vino después. Y seguimos en el versículo 4 que dice: y vino a Saúl la noticia de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Desde el punto de vista humano, el plan de David funcionó. Saúl dejó de perseguirlo, pero el hecho de que algo funcione no significa que necesariamente sea la voluntad perfecta de Dios. Muchas decisiones pueden parecer exitosas
en lo inmediato, pero no nacieron de la fe. Luego vemos que David hace una petición al rey filisteo. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna ciudad de la tierra donde habite. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? David pide vivir en otro lugar. En el versículo 6 dice: y Aquis le dio aquel día a Siclag. Y es así como David recibe esta ciudad. Aunque David tomó una decisión motivada por el miedo, Dios sigue cuidándolo. Esto no significa que la decisión fue perfecta, pero sí muestra algo maravilloso. La gracia de Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no tomamos la mejor decisión. Y aquí vemos que Dios no abandona a sus hijos cuando cometen errores. El versículo 7 dice: y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, más de 1 año viviendo en territorio enemigo. El hombre que sería rey de Israel estaba viviendo entre los enemigos de Israel. Y durante ese tiempo David comienza a actuar de una manera complicada. Los versículos 8 al 9 dicen que David salía a atacar pueblos enemigos y no dejaba a nadie con vida para que no informaran al rey Aquis. Esto muestra hasta qué punto una decisión basada en el miedo puede llevarnos a situaciones complejas. David ahora tenía que vivir con una doble realidad. Por un lado seguía siendo el ungido de Dios, por otro lado estaba viviendo entre los enemigos del pueblo de Dios. Esto nos enseña que cuando nos alejamos del camino de fe, muchas veces terminamos viviendo vidas espirituales complicadas. No estamos completamente en el lugar donde Dios quiere, pero tampoco dejamos de ser sus hijos. Sin embargo, aún en medio de todo esto, Dios sigue obrando en silencio. El versículo 12 dice: y Aquis creía a David diciendo: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será mi siervo para siempre. El rey filisteo pensaba que David había traicionado a Israel, pero Dios estaba preparando algo diferente. Dios estaba guiando la historia hacia el momento en que David finalmente sería rey. Aunque David no veía todo el plan, Dios sí lo veía. Y aquí encontramos una gran enseñanza para nuestra vida. A veces nuestra fe es fuerte, como cuando David enfrentó a Goliat, pero otras veces nuestra fe es débil, como en este capítulo. Sin embargo, la fidelidad de Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel cuando somos valientes y Dios sigue siendo fiel cuando estamos cansados. Tal vez hoy nos sentimos así como David en este capítulo, cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de enfrentar el mismo problema una y otra vez. Tal vez el corazón ha empezado a pensar: tal vez esto nunca cambiará, pero este capítulo nos recuerda algo importante, que aunque David dudó por un momento, las promesas de Dios sobre su vida no cambiaron. Dios seguía teniendo el control. Y lo mismo ocurre con nosotros. Las promesas de Dios no dependen de nuestros momentos de debilidad. Dios no cancela su plan porque nosotros tengamos miedo. Por eso hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos tomando decisiones guiadas por la fe o guiadas por el miedo? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o solo la voz de nuestros pensamientos? La buena noticia es que siempre podemos volver a confiar en Dios. Siempre podemos volver a buscar su dirección. Y cuando lo hacemos, Dios es capaz de redirigir nuestra historia hacia su propósito. Acércate a mí que te quiero amar. Acércate a mí que te quiero amar. Ese fue un canto, el Señor cantándonos a nosotros.